¡Qué vestido tan simple!, se burló. ¿No te alcanzó para más? Se rieron, hasta que los autos negros llegaron. Doctora Jimena. El mundo la necesita. Mi hermana palideció. Mi ex se quedó mudo. ¿La fiesta? Silencio total. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El taxi se detuvo frente a un portón de hierro forjado tan grande que parecía la entrada a otro siglo. Detrás, un camino de grava serpenteaba entre árboles de bugambillas y jacarandas hasta perderse de vista. La hacienda, la escondida. El apodo era una ironía, nunca en mi vida me había sentido más expuesta que cuando regresaba al epicentro de mi familia. Pagué al conductor y, mientras mis botas pisaban la grava, el sonido pareció un sacrilegio en medio del murmullo de violines y risas que flotaba en el aire cálido de Jalisco. El motivo era el 80º cumpleaños de mi abuela, un evento que mi hermana, Valeria, había transformado en una producción digna de la realeza. Yo, Jimena, era la nota discordante en su sinfonía perfecta. Mi vestido de lino color hueso, sencillo y práctico, era un susurro en una habitación donde todos gritaban con seda, diamantes y logos de diseñador. Apenas di 10 pasos, la vi. Valeria. Parecía flotar hacia mí, envuelta en un vestido rojo que cortaba la respiración, su sonrisa tan brillante y pulida como los diamantes en sus orejas. «Hermanita». «¡Qué milagro!», exclamó, su abrazo tan apretado y breve que se sintió como una evaluación. Me sujetó por los hombros, su mirada recorriéndome de arriba a abajo. «Ese vestido es tan tú. Tan bohemio, tan auténtico». En su boca, auténtico, sonaba como pobre. Forcé una sonrisa. «Hola, Vale. Te ves espectacular». «Ay, gracias». «Es solo un trapito», dijo, agitando la mano con falsa modestia, sabiendo perfectamente que su trapito costaba más que mi alquiler de 6 meses. A su lado apareció Rodrigo, su prometido. El mismo Rodrigo que, casi 20 años atrás, me había dicho que yo no tenía ambición. Su traje era impecable, su sonrisa, una mueca de superioridad. «Jimena», dijo, su tono arrastrando mi nombre como si fuera algo desagradable. «Sigues igual». Atrapada en un sueño hippie de salvar al mundo. Antes de que la vieja herida pudiera sangrar, mi entrenamiento tomó el control. Mantener la calma bajo presión. Analizar, no reaccionar. Lo miré, mi rostro una máscara de serenidad. La complejidad de un problema no se mide por el ruido que hace, Rodrigo, respondí, mi voz suave pero firme. A veces, los más silenciosos son los más letales. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. No esperaba una respuesta, y mucho menos una que no pudiera entender del todo. Valeria intervino rápidamente, entrelazando su brazo con el de él. «Ay, mi Jime, siempre tan profunda», dijo con una risita, tirando de él. «Vamos, cariño, que la tía Carmen te estaba buscando». «¿La tía Carmen?» «Por supuesto». La localicé con la mirada cerca de la fuente central, su boca moviéndose a la velocidad de un colibrí mientras gesticulaba hacia mí. Ya estaba diseminando la narrativa del día, la pobre Jimena, la solterona, la que desperdició su inteligencia en causas sin futuro mientras su hermana conquistaba el mundo. Me abrí paso entre los invitados, sintiendo sus miradas curiosas. Para ellos, yo era un enigma, un apéndice extraño en la brillante historia de la familia Montes. La hija mayor, la que se fue a estudiar al extranjero y volvió diferente. La que trabajaba en algo relacionado con ayuda humanitaria y nunca hablaba de ello.
La verdad era mucho más simple, a la vez, infinitamente más compleja. Yo no era una voluntaria. Era una científica en una guerra silenciosa que ninguno de ellos podría comprender. Y en ese momento, rodeada de opulencia y juicios velados, me sentía más sola que en cualquier laboratorio de contención en medio de la nada. Este, y no otro, era mi entorno más hostil. La cena se sirvió en el gran patio, bajo un cielo que pasaba del añil al terciopelo negro. Me asignaron una mesa en la periferia, cerca de la entrada a las cocinas, junto a unos primos lejanos que apenas recordaban mi nombre. Desde mi puesto de observación, tenía una vista perfecta del espectáculo, Valeria en la mesa principal, riendo, encantando a todos, la reina indiscutible de su corte. Rodrigo se levantó y, copa en mano, se acercó a mi mesa. Se apoyó en la silla vacía a mi lado, su presencia era una invasión. «En serio, Jime», dijo, bajando la voz. «¿No te aburres? Toda esa inteligencia, la mejor de tu clase, para terminar viviendo de la caridad en algún lugar olvidado por Dios. ¿Qué ganas con eso?». Su pregunta me transportó 20 años atrás. Estábamos en una cafetería barata cerca de la universidad. Yo le acababa de contar, con los ojos brillantes de emoción, que había ganado una beca para un doctorado en biología molecular. Era mi sueño. Él ni siquiera parpadeó. «Otro título», había dicho con desdén. «Yo estoy cerrando mi primer negocio. Te ofrezco un futuro, una vida. Y tú eliges encerrarte en un laboratorio para estudiar microbios. No tienes ambición, Jimena». Esa noche, rompió conmigo. Su definición de ambición era un auto de lujo y una casa en el Pedregal. La mía era entender los mecanismos que podían acabar con la humanidad. Nuestros universos no solo no se tocaban, sino que se repelían. Volví al presente. «Gano la satisfacción de hacer algo que importa, Rodrigo», respondí con la misma calma que usaba para manejar muestras peligrosas. Él soltó una carcajada. «Claro. Importa. Bueno, mientras tú salvas al mundo, Valeria y yo lo estamos comprando». Se dio la vuelta y regresó a su trono. Poco después, Valeria se puso de pie para el brindis. Su voz, entrenada para la televisión, resonó en todo el patio. «Quiero brindar por mi abuela», comenzó, «una mujer que nos enseñó que el legado más importante es el que se construye con trabajo duro, con pasión, y que se puede ver y tocar». Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos a través de la distancia. «Y quiero brindar también por los que eligen caminos diferentes. Por los que, como mi querida hermana Jimena, eligen la sombra, el servicio silencioso. Requiere un tipo especial de valentía, supongo, renunciar a todo por un ideal». La humillación era exquisita, envuelta en un falso elogio que me dejaba sin defensa. La mayoría de los invitados asintieron, conmovidos por su generosidad. Pero yo vi la verdad. Era un ataque preciso, diseñado para recordarme mi lugar, en la sombra de su brillante sol. Sentí una vibración en mi bolso. Saqué el móvil discretamente. Un mensaje de mi prima Sofía, la abogada de la familia, que estaba sentada 3 mesas más allá. «¿Estás bien?». «Es una imbécil». Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No estaba completamente sola. Al otro lado del patio, mi tío Mateo, el hermano de mi padre, un hombre de campo, sabio y de pocas palabras, me sostuvo la mirada. No sonrió. Solo asintió una vez, un gesto lento y pesado que decía: «Yo sé la verdad. Resiste». Esa noche, la cicatriz que mi padre me dejó sin saberlo, se sentía más profunda que nunca. Recuerdo una cena, yo tendría 15 años, Valeria 13. Le mostré a papá un ensayo sobre la replicación del ARN viral que me había costado semanas. Lo leyó con atención y dijo: «Tienes una mente brillante, Jimena. Llegarás lejos».
Me sentí flotar. Luego, Valeria le mostró un video que había hecho para una clase de teatro, una parodia de un noticiero. Papá se rió a carcajadas. «Y tú, mi vida», dijo, alborotándole el pelo, «tienes el carisma y la cara para la televisión. Eso también es un don». En ese momento, vi cómo se trazaban nuestras vidas. Yo era la mente. Ella era la cara. Y esa noche, en la hacienda, Valeria estaba haciendo todo lo posible para demostrar que la cara, finalmente, le había ganado a la mente. El clímax de la velada llegó después del postre. Mis tíos, actuando como maestros de ceremonias improvisados, pidieron la atención de todos para una sorpresa muy especial. 2 mozos entraron al patio cargando un objeto grande cubierto con una tela de terciopelo rojo. Lo colocaron en un caballete junto a la mesa principal. «Valeria, mi niña», dijo mi tía Carmen con voz temblorosa de emoción. «En nombre de toda la familia, queremos hacerte un pequeño homenaje. Por ser la luz que nos guía, por llevar el apellido Montes a lo más alto». Con un gesto dramático, tiró de la tela. Debajo, había un retrato al óleo de Valeria. Era una obra grandilocuente, casi heroica. En él, posaba con una mano en la cadera, la barbilla ligeramente levantada, y una mirada que pretendía ser de visión y liderazgo. Estaba rodeada de una aura dorada, como una santa moderna. El realismo era tan detallado que se podía ver el reflejo del flash de una cámara en sus ojos. Era la apoteosis de su narcisismo, inmortalizada en lienzo. Un aplauso atronador llenó el patio. Valeria se llevó las manos al pecho, fingiendo una sorpresa y una humildad que no sentía. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas de gratitud, sino de triunfo puro y duro. Se levantó y abrazó a sus padres y tíos. «No sé qué decir», comenzó, su voz perfectamente modulada para transmitir una emoción abrumadora. «Esto es demasiado». Hizo una pausa, permitiendo que el momento se asentara. «Todo lo que he logrado, lo he hecho parada sobre los hombros de esta familia. Me enseñaron que el éxito no es un accidente, es una responsabilidad. La responsabilidad de ser visible, de inspirar, de liderar desde el frente». Su mirada barrió a la multitud y, una vez más, se detuvo en mí. «Mi hermana, por ejemplo», continuó, su tono volviéndose confidencial, como si compartiera una verdad profunda. «Ella es, sin duda, la persona más inteligente que conozco. Siempre lo fue. Pero eligió un camino de anonimato. Y yo respeto esa decisión». La palabra respeto sonó hueca, condescendiente. «Porque me enseñó una lección valiosa, no todos podemos o queremos manejar la luz. Algunos están hechos para trabajar en silencio, en las bambalinas, y ese trabajo también tiene su mérito». Era una ejecución pública. Con cada palabra, me reducía, me encogía, me convertía en un personaje secundario en su brillante biografía. La científica genial pero socialmente inepta, la que no pudo manejar la luz. Me estaba definiendo ante mi propia familia, y ellos se lo estaban creyendo todo. Yo no me moví. Mi rostro permaneció neutral. Pero por dentro, mi mente estaba acelerada, no por el dolor, sino por el análisis. Era fascinante, desde un punto de vista clínico. Observé la dilatación de sus pupilas al recibir la adulación, la microexpresión de desdén que cruzó su rostro cuando mencionó mi nombre, la cadencia calculada de su discurso. Estaba estudiando su comportamiento como si fuera un nuevo tipo de virus, uno que se propagaba a través de la narrativa, que infectaba la percepción. Mi calma no era resignación. Era la fría distancia de un científico observando un espécimen bajo el microscopio. Y en ese momento, decidí que ya había observado suficiente. El periodo de incubación de mi paciencia había terminado. Justo cuando Valeria terminaba su discurso y los aplausos volvían a estallar, un sonido grave y persistente comenzó a filtrarse a través de la música de los violines.
Al principio era un murmullo, una vibración lejana. Pero creció rápidamente, convirtiéndose en un zumbido que hacía vibrar las copas de cristal sobre las mesas. Los invitados se miraron, confundidos. La música vaciló y se detuvo. Entonces, las luces de la fiesta parecieron parpadear. Dos potentes haces de luz blanca cortaron la oscuridad desde el final del camino de la hacienda, barriendo el patio y cegando a los invitados. El zumbido se convirtió en el rugido de motores potentes. 3 camionetas negras, idénticas, de aspecto blindado y con los vidrios tan oscuros que parecían agujeros en la noche, avanzaron por el camino de grava con una lentitud amenazante. No se parecían a nada que hubiera llegado a la fiesta. Parecían vehículos sacados de una película de espías, objetos extraños y peligrosos en este universo de lujo y frivolidad. Se detuvieron en el borde del patio principal. El silencio era ahora absoluto, denso, solo roto por el ralentí de los motores. Los guardias de seguridad de la fiesta, hombres corpulentos con trajes mal ajustados, dieron un paso adelante, pero se detuvieron en seco cuando las puertas de las 2 primeras camionetas se abrieron y bajaron 4 hombres de traje oscuro, con auriculares en los oídos y una postura que irradiaba entrenamiento y peligro. La puerta trasera de la camioneta del centro se abrió. De ella descendió un hombre de unos 60 años, alto, de cabello cano y vestido con un traje impecable. Su rostro era severo, marcado por la urgencia y la autoridad. Era el Dr. Alain Dubois, director de operaciones especiales de la Organización Mundial de la Salud. Ignoró a la multitud congelada. Sus ojos, afilados como bisturíes, escanearon el patio hasta que me encontraron en mi mesa apartada. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. El interruptor. El modo de crisis se activó, y la fiesta, mi familia, el dolor, todo se desvaneció. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono satelital, un bloque negro y sin adornos. Mis dedos se movieron sobre el teclado encriptado con una velocidad y precisión que habrían sorprendido a todos los que me consideraban lenta y torpe. Me levanté y me giré hacia uno de los hombres de traje que ahora estaba a mi lado, como una sombra. Le hablé en voz baja pero con una claridad cortante, en inglés. Dile al equipo hecho que inicie el protocolo de cuarentena nivel 4. Quiero los modelos de dispersión de aerosoles en mi tablet en 5 minutos. Sin excepciones. Y consígueme una línea segura con el CDC de Atlanta. El hombre asintió una vez. Sí, señora. Para entonces, Dubois había cruzado el patio y estaba frente a mí. Vio el teléfono en mi mano y la expresión en mi rostro, y supo que yo ya sabía. Omitió todos los preámbulos. Doctora Montes, dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral, su español teñido con un fuerte acento francés. Perdón por la interrupción. Es una emergencia global. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. ¿Doctora? El brote de Manila, continuó Dubois, su voz grave. Se ha confirmado como la cepa, quimera. Ha saltado la contención inicial. El primer ministro y la OMS están en la línea. La necesitan. Ahora. El mundo de la hacienda se hizo añicos. Doctora Montes. Emergencia global. Quimera. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Vi el rostro de Valeria. Su boca estaba abierta, su piel había perdido todo su color, el retrato de la santa moderna olvidado a sus espaldas. Rodrigo había derramado su copa y el vino tinto manchaba el mantel blanco como sangre. Mi tía Carmen parecía a punto de desmayarse. Yo solo asentí a Dubois. Entendido. Vamos. Y mientras caminaba hacia la camioneta, dejando atrás un cataclismo de percepciones rotas, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Aterrizamos en una pista privada a las afueras de Guadalajara y me trasladaron a un jet sin insignias que me esperaba con los motores encendidos.
12 horas después, estaba en Ginebra, en el corazón de la bestia, el centro de mando subterráneo de la OMS, una sala fría y sin ventanas, iluminada solo por el resplandor azul de docenas de pantallas que mostraban mapas, gráficos de datos y proyecciones de mortalidad. El perfume de las flores de la hacienda había sido reemplazado por el olor a ozono, a café quemado y a miedo controlado. Este era mi verdadero hogar. Durante las siguientes 48 horas, el mundo exterior dejó de existir. Me sumergí en el caos de Contenera, Quimera. Pero el mundo exterior no se había olvidado de mí. Fue Sofía quien me alertó. En una de las raras pausas de 5 minutos que tomé, vi su mensaje en mi teléfono personal. Era un enlace. Le di clic. La cara de Valeria llenaba la pantalla. Estaba en su estudio de televisión, pero sin su maquillaje impecable. Sus ojos estaban rojos, su voz temblaba. El titular del video era, La verdad sobre mi hermana, la mitómana. Nunca quise hablar de esto, decía Valeria a la cámara, con una lágrima resbalando por su mejilla. Pero después del espectáculo bochornoso en la fiesta de mi abuela, siento que es mi deber proteger a mi familia y a ustedes, mi público. Continuó describiendo una supuesta vida de mentiras, como yo siempre había inventado historias, como sufría de delirios de grandeza para compensar una vida de fracasos. El incidente de la fiesta, según ella, fue un teatro cruel y elaborado que yo había montado para humillarla. El video se había vuelto viral. Tenía millones de visitas. Sentí una punzada de frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Valeria no se había rendido. Había contraatacado, usando su arma más poderosa, la opinión pública. Mientras yo luchaba contra un virus real, ella había desatado uno narrativo, y era igual de peligroso. Justo entonces, recibí una llamada a mi línea personal. Era un número desconocido. Contesté. Jime. Soy Rodrigo. Su voz sonaba extrañamente humilde. Mira, sé que no tengo derecho, pero vi el video de Valeria. Es una monstruosidad. Lo que te hizo, y lo que te hicimos todos, está mal. Quiero ayudarte. Lo que necesites. Dime qué hago. Escuché en silencio. Mi mente, entrenada para detectar anomalías en secuencias genéticas, detectó las inconsistencias en su tono. No era arrepentimiento. Era pánico. El pánico de un hombre de negocios cuya inversión principal, Valeria, se estaba desplomando, y ahora buscaba aliarse con el poder emergente. Conmigo. Vi la oportunidad. Gracias, Rodrigo, dije, mi voz sonando cansada, vulnerable. No sé qué hacer. Ella me está destruyendo. Lo arreglaremos, dijo él con demasiada rapidez. Confía en mí. Colgué y de inmediato abrí una línea segura. Sofía, tío Mateo, los necesito. Ahora. En minutos, sus caras aparecieron en mi pantalla. Les expliqué la situación. Esto es lo que vamos a hacer, dije, mi voz ya no era la de la hermana herida, sino la de la comandante de campo. Es una operación de contrainteligencia. Tío, en la bodega de la hacienda, en la caja de mi padre etiquetada como Investigación V7, están sus diarios de laboratorio de entre 2003 y 2005. Y sus viejos discos duros. Necesito que los encuentres. Contienen la investigación original de mi doctorado. Mi tío asintió, sus ojos serios. Sé dónde están. Sofía, continué, como abogada, solicita mis archivos académicos completos de la universidad. Alega una posible infracción de propiedad intelectual. Necesito la correspondencia de ti de esas fechas. Busca cualquier correo electrónico de una cuenta anónima que mencione mi nombre o plagio. Y prepárate para contratar a un analista forense digital.
Sofía anotaba todo rápidamente. Entendido. Considera que está hecho. Bien, dije, mirando a la pantalla donde un mapa del sudeste asiático parpadeaba en rojo. Yo detendré este virus. Ustedes dos, desentierren la verdad. Y Rodrigo. Rodrigo será nuestro mensajero involuntario. La guerra había comenzado en 2 frentes. Y yo no pensaba perder en ninguno. Pasaron 3 días. 3 días en los que apenas dormí, subsistiendo a base de adrenalina y cafeína, mientras mi equipo y yo lográbamos establecer un perímetro de contención viable para Quimera. En un breve respiro, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Llamé a Rodrigo. Puse en mi voz todo el cansancio y la desesperación que pude fingir. Rodrigo, no puedo más, le susurré. Valeria tiene razón en una cosa. Sí me expulsaron de la universidad. Pero no fue por plagio. Hice una pausa dramática. Fue por una relación. Con un profesor. Se llamaba Dr. Alarcón. Fue un error terrible, yo era joven. Valeria lo descubrió y ha usado eso para chantajearme toda la vida. Si esto sale a la luz, mi carrera, todo por lo que he luchado, se acabará. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Podía casi oír las ruedas girando en la cabeza de Rodrigo. Le había dado el arma perfecta a Valeria. Un escándalo personal, jugoso, que me pintaría no como una genio saboteada, sino como una mujer inmoral y problemática. Jime, no te preocupes, dijo con una falsa solemnidad. Yo me encargo. No dejaré que te haga esto. Sabía que en el momento en que colgara, llamaría a Valeria. Era el movimiento de un cobarde, entregar munición al bando que cree que va a ganar para asegurar su propia posición. El peón había mordido el anzuelo. 2 días después, sucedió. Valeria anunció una rueda de prensa, exclusiva, desde la biblioteca de la Hacienda. El tema, aclarando la historia de mi familia, de una vez por todas. Desde mi centro de mando en Ginebra, establecí una conexión de video segura con Sofía, que ya estaba en la Hacienda, haciéndose pasar por una asistente de la familia. Sofía, ¿todo listo?, pregunté. Todo listo, comandante, respondió ella con una sonrisa tensa. La proyección está preparada. Estoy a tu señal. Vimos la transmisión en vivo. Valeria apareció, vestida de blanco, el color de la inocencia y el martirio. Se sentó detrás de un escritorio de caoba, con una expresión de profunda tristeza. Me duele enormemente tener que hacer esto, comenzó. Pero se han dicho muchas mentiras. La verdad es que mi hermana fue expulsada de su programa de doctorado. Y la razón, que he guardado en secreto por piedad durante años, fue una conducta inapropiada. Una relación sentimental con su director de tesis, el doctor Ricardo Alarcón. Mi corazón dio un vuelco, a pesar de que esperaba las palabras. Escuchar la mentira que yo misma había creado salir de su boca fue surrealista. Valeria continuó, con la voz quebrada. Tengo aquí una carta que el mismo profesor me envió en aquel entonces, confesando su error y pidiendo mi discreción para proteger a Jimena. Levantó una hoja de papel amarillenta. Una falsificación, sin duda, pero una muy convincente. Ella no es una heroína. Es una mujer que ha construido su vida sobre un escándalo que yo, por amor, ayudé a encubrir. Ese era el momento. Le di la señal a Sofía. En la hacienda, Sofía se levantó con calma. Disculpe, señorita Montes. Mi nombre es Sofía Ledesma y soy la representante legal de la doctora Jimena Montes. Me gustaría hacer una aclaración. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, una gran pantalla de proyección que había sido instalada para la prensa cobró vida. Lo primero que apareció fue el correo electrónico anónimo enviado a la universidad en 2004,
denunciando a Jimena por plagio. Un análisis de metadatos debajo mostraba que el correo se originó en una dirección IP registrada a nombre de Valeria Montes. La sala se llenó de murmullos. La cara de Valeria se contrajo. Luego, Sofía proyectó mi trabajo original, con fecha y sello digital, junto a la investigación, con la que Valeria ganó su primera beca. Eran idénticos. El robo era innegable. Y finalmente, dijo Sofía con una voz clara y fuerte, respecto a la acusación sobre el doctor Ricardo Alarcón. En la pantalla apareció mi rostro, en vivo desde Ginebra. Miré directamente a la cámara, a los ojos de mi hermana. Valeria, dije, mi voz tranquila pero resonando con un poder absoluto. El profesor Ricardo Alarcón, el hombre que acabas de difamar públicamente, falleció de un infarto hace 3 años. Asistí a su funeral. El silencio en la biblioteca fue tan profundo que pareció un abismo. Todo lo que acabas de decir, continué, no solo es una mentira, sino una calumnia que has construido sobre otra mentira para encubrir tu propio fraude. El mundo ahora, en vivo y en directo, ve exactamente quién eres. La máscara de Valeria se rompió. Su rostro se descompuso en una mueca de pánico y odio puros. Se levantó de un salto, tirando la silla, y comenzó a gritar, incoherencias, acusaciones, negaciones, una implosión total, transmitida a miles de personas. El jaque mate había sido ejecutado. Y la reina había caído. La caída de Valeria fue tan espectacular como su ascenso. El video de su colapso en la rueda de prensa se convirtió en un fenómeno viral, un meme, el símbolo de la impostura desenmascarada. Sus patrocinadores la abandonaron en masa, su programa de televisión fue cancelado de la noche a la mañana y la universidad que le otorgó su título basado en investigación fraudulenta anunció una investigación formal. Rodrigo desapareció de su vida y del ojo público, borrando sus redes sociales como si nunca hubiera existido. El imperio que Valeria había construido con tanto esmero sobre los cimientos de mi ruina, se convirtió en polvo en cuestión de días. La familia Montes se sumió en un silencio avergonzado. La hacienda, antes un escenario de poder y orgullo, ahora se sentía como un mausoleo. Nadie me llamó. No esperaba que lo hicieran. Pasé los siguientes meses en Ginebra, liderando la fase final de la contención de Quimera. Tuvimos éxito. Salvamos, según las estimaciones, millones de vidas. Pero la victoria se sentía hueca, distante. Había ganado la guerra en ambos frentes, pero el coste había sido mi familia. Un día, 6 meses después del desastre, recibí una carta en mi oficina. El sobre era sencillo, sin remitente. Dentro, una tarjeta con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. La de Valeria. En el interior, solo 4 palabras, ¿podemos hablar, por favor? Y debajo, la dirección de una pequeña cafetería en la Ciudad de México. Dudé durante una semana. Parte de mí quería quemar la carta y no volver a pensar en ella jamás. Pero otra parte, la científica, la que siempre busca entender el porqué, sentía curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, la hermana mayor que aún vivía en algún rincón de mi ser, quería ver si quedaba algo por salvar. Volé a México. La encontré en una mesa al fondo de la cafetería. Estaba irreconocible. Sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta sencilla, vestida con unos vaqueros y una camiseta. Parecía más joven, a la vez, 1000 años más vieja. La arrogancia había sido reemplazada por una fragilidad que nunca antes le había visto. No dijo nada cuando me senté. Solo empujó una pequeña caja de terciopelo gastado sobre la mesa. La abrí. Dentro había una fotografía vieja y descolorida. Éramos nosotras dos, de unos 8 y 10 años, disfrazadas con batas de laboratorio de juguete que nos había regalado nuestro padre. Las dos saludábamos a la cámara,
ella con una sonrisa traviesa, y yo con una seriedad mortal. La guardé, dijo en un susurro. Levanté la vista de la foto y la miré a los ojos. Esperé. Pasé 20 años, comenzó, su voz temblando, tratando de ser más brillante que tú. Tratando de ganarle a papá, de demostrarle que la cara bonita también tenía cerebro. Pero cuanto más alto llegaba, más sentía tu sombra. La sombra de la que era realmente inteligente. Así que intenté apagar tu luz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería destruirte, Jime. Solo quería sentir que yo también existía. Que yo también era suficiente. Era la confesión más honesta que le había oído en la vida. No era una excusa, sino una explicación. Una verdad dolorosa que yacía en el corazón podrido de nuestra familia. No le dije, te perdono. Era demasiado pronto, quizás imposible. En cambio, extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya. Un simple gesto. Ambas fuimos víctimas de esa historia, Valeria, dije en voz baja. Pero tú elegiste cómo responder. Y yo elegí la mía. Quizás ahora podamos empezar a escribir una nueva. Ella asintió, una lágrima cayendo en su taza de café. No era un final feliz. Pero era un comienzo. Un comienzo en medio de las cenizas. Unas semanas más tarde, mientras estaba de vuelta en mi laboratorio, me llegó la noticia, me habían concedido el Premio Mundial de la Salud por mi trabajo en el proyecto Quimera. La reivindicación final, la pública, había llegado. Pero, extrañamente, después de mi conversación con Valeria, ya no la necesitaba tanto. El mundo esperaba que aceptara la cátedra ofrecida en Harvard o el puesto de directora en el Centro de Investigación de Ginebra. Eran los siguientes pasos lógicos en la escalera del prestigio. Pero yo estaba cansada de esa escalera. Mis botas estaban hechas para el terreno, no para las alfombras rojas. Con el dinero del premio y una parte de la herencia de mi padre que el tío Mateo había administrado sabiamente, hice algo que nadie esperaba. Regresé al pequeño pueblo polvoriento de Jalisco donde nací y crecí, y fundé la Fundación Montes de Biociencia Aplicada. No era una institución ostentosa. Era un laboratorio funcional, moderno y bien equipado, con un único propósito, otorgar becas y mentoría a jóvenes mujeres de zonas rurales que, como yo, soñaban con la ciencia pero carecían de los recursos. La inauguración fue un día soleado y ventoso. No hubo prensa internacional ni políticos de alto nivel. Estaban los rostros curtidos de la gente de mi pueblo, los padres orgullosos de las primeras 10 becadas, mi tío Mateo en primera fila con su sombrero de siempre, y mi prima Sofía, que ahora formaba parte del consejo legal de la fundación. Y, en un rincón, detrás de una cámara, estaba Valeria. Había empezado de cero. Se unió a un pequeño colectivo de documentalistas independientes. Su nuevo proyecto era una serie sobre mujeres que abrían brecha en campos dominados por hombres. Y había pedido empezar conmigo. Era su forma de penitencia, su manera de usar su talento para la comunicación no para glorificarse a sí misma, sino para contar historias que importaban. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Asentimos. No necesitábamos palabras. El trabajo de cada una hablaba por sí mismo. Estaba en medio del laboratorio, explicando el funcionamiento de un secuenciador de ADN a una adolescente de 17 años cuyos ojos brillaban con una inteligencia feroz que me recordaba a mí misma. Su nombre era Elena. Entonces, el primer paso es aislar el ARN, le estaba diciendo, cuando mi tablet segura, siempre en mi maletín, emitió un pitido bajo y urgente. La excusé un momento. La abrí. En la pantalla encriptada, un nuevo código de alerta. Amenaza, cepa delta 9. Origen, cuenca del Amazonas. Vector, desconocido. Nivel de transmisión,
exponencial. Solicitud, activación inmediata de la doctora Montes. Mi corazón no se aceleró. Se asentó. La guerra silenciosa nunca terminaba. Siempre habría una nueva amenaza, un nuevo quimera acechando en las sombras. Cerré la tablet y miré a Elena, que me esperaba con una paciencia respetuosa. Vi en ella a la niña de la fotografía, la que se tomaba en serio su bata de laboratorio de juguete. Vi el futuro. Mi trabajo secreto continuaba. Pero ahora, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era un servicio en la invisibilidad forzada. Mi legado no sería el silencio, ni un nombre grabado en una placa. Sería el zumbido de este laboratorio. Serían los descubrimientos que Elena y las chicas que la siguieran harían mucho después de que yo me fuera. Había encontrado mi voz, no para gritarla al mundo, sino para usarla donde más importaba, para enseñar, para guiar, y para susurrarle al oído a la siguiente generación de guerreras silenciosas: no dejes que nadie te diga que no puedes manejar la luz. A veces, solo tienes que construir tu propia fuente de energía. Y con ese pensamiento, volví con Elena para terminar mi lección, antes de tener que ir a salvar el mundo una vez más.